Hacer grabación, por favor. Bueno, gracias a todos los que muy cumplidamente acudieron a la cita del día de hoy para conversar sobre este tema tan interesante como lo hemos llamado, orquestando la Big Data, la inteligencia artificial para los resultados corporativos. Tenemos un invitado de lujo, Germán Morante, que te agradezco ahorita te puedas presentar un poco en detalle. Y bueno, sin más preámbulos, pues entrar en materia en este tema que nos ocupa a todos. Hemos convocado para que esto también al quedar grabado lo podamos revisar, ustedes lo puedan compartir con compañeros, con otras personas que consideren son este temas de interés. Y bueno, esperamos que se animen a seguir estudiando y capacitándose en este tema de la mano de esta alianza que hemos creado entre Management and Quality en Colombia y ISFIS en Panamá. Entonces, Germán, bienvenidísimo y adelante. Gracias, Julián. Voy a compartirles pantalla. Las preguntas las pueden ir dejando en el chat si quieren y al final vamos a ir compartiendo las diferentes respuestas, si no es que durante la presentación se van respondiendo. Se ve perfecto. Gracias, Julián. Bueno, buenos días. Gracias a todos por acudir a esta cita para hablar de los temas que realmente nos gustan y nos apasionan. Hoy vamos a hablar de unos temas que a veces tienden a confundirse, que es el Big Data, la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Como ven, son palabras diferentes, pero a veces mezclamos todo. Hoy espero eh, que les quede claro cómo funciona, que son cosas diferentes pero complementarias. Y esto cómo ayuda a las organizaciones para mejorar su desempeño, complementar su estrategia, ser innovadores. En fin, hoy vamos a ver un poco de cada una de esas temáticas en su mayor detalle. Pueden interrumpir cuando gusten. Ahí levantan la mano y hacen las preguntas. Esto se vuelve interesante en la medida en que ustedes, como participantes, van haciendo preguntas, pues que enriquecen eh, esta sección, este evento, y pues al final todos aprendemos de todo. Para hoy, básicamente, tenemos como estas cuatro temáticas, que es analítica, que es inteligencia artificial, cómo podemos monetizar, es decir, cómo eso lo podemos eh, volver dinero, básicamente eso es lo que significa la monetización, y como las fases y etapas que debemos tener para monetizar los datos y la inteligencia artificial de una manera muy, muy sencilla. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. La primera sección es pues saber qué es analítica, ¿cierto? Que nos quede claro qué es analítica, para qué sirve, qué tipos hay, eh, y que no es lo mismo, pero sí se relaciona analítica que inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de analítica, ¿cierto? La analítica descriptiva, que también lo podemos conocer como inteligencia de negocio. Es analizar lo que ha pasado en el tiempo. ¿Cuáles fueron las ventas del último trimestre y compárelas con el mismo periodo del año anterior? Y quiero verlas por producto, y quiero verlas por región, y quiero verlas por canal. Eso es analítica descriptiva, lo que pasó, ¿cierto? A veces también hacemos indicadores. Bueno, un indicador es cumplimiento de las ventas, ¿cierto? ¿Cómo vamos en el cumplimiento de las ventas? Entonces comparamos a corte de ayer, cómo vamos con las ventas versus el presupuesto, si estamos desfasados y qué acciones tenemos que tomar para mejorar ese desempeño. Eso es la analítica descriptiva. Pero existen otros tipos de analíticas. Por ejemplo, existe la analítica diagnóstica. En el caso que habíamos hablado, bueno, ¿por qué no estamos cumpliendo el presupuesto de ventas en tal región, en tal canal? Ayúdenme a identificar las causas y los patrones de ese comportamiento para que yo pueda tomar acciones más acertadas y corregir, eh, en este caso, eh, mis ventas y cumplir y superar el presupuesto. Y existe otra analítica que es la predictiva. La predictiva
que lo que nos dice es lo que puede ocurrir en el corto plazo. Existen otros tipos de analítica que no vamos a hablar hoy, como la analítica prescriptiva, ¿cierto? Que lo que nos dice es cuáles escenarios podrían ser los mejores dada una situación de negocio. Esa es la prescriptiva. Al final, todo esto lo podemos ver en tablero, ¿cierto? Entonces ahí tenemos muchas aplicaciones que nos ayudan a visualizar los datos, que Tableau, que ClipView, que Power BI, etcétera. Todas son válidas. Lo importante es que tengamos una intención que se traduzca en acciones, porque mucha gente pide eh, todo este tipo de tableros y como que todos los días los ven, pero no toman acciones. Entonces esto se vuelve monetizable en la medida en que yo hago algo con eso. Si yo no hago algo con eso, pues yo no transformo mi realidad. Por eso se dice que los datos son energía. ¿Por qué? Porque me llevan a la acción y con la acción yo transformo la realidad. Y en eso consiste todos estos sabores de analítica, que yo pueda transformar mi realidad a mi favor. No con pensamientos positivos, no, con acciones que corrijan el desempeño de las cosas que quiero que mejoren. Y para eso, pues poseo tres tipos de analítica que me sitúan en el tiempo, que me dicen qué ha pasado, cuál es la causa raíz y qué puede pasar en el corto plazo. Con esas tres herramientas básicas, yo puedo ser innovador, transformar el desempeño de mi curso de negocio en cualquier posición que yo esté, si estoy en ventas, si estoy en operaciones, si estoy en finanzas. Es importante que yo acompañe mis procesos con analítica para que pueda transformar eh, la realidad a mi favor y cumplir con los objetivos del área, con los objetivos de la dirección, de la vicepresidencia y de la organización. Entonces, estos son los tipos de analítica más comunes que se están usando hoy en día. Vamos a hablar de algo que se usa en analítica, que es el Machine Learning, ¿cierto? Que se usa sobre todo para modelos predictivos, ¿sí? ¿Qué son los modelos de Machine Learning? Que aprenden de los datos. Más tarde vamos a ver algún ejemplo un poco más infográfico de cómo es que aprende. Sin depender de la programación. ¿Cuál es esa programación? Eh, por ejemplo, la programación que hacíamos antes o que aún hacemos. Si el cliente compró A, entonces ofrézcale B. Eso es una programación, pero que no se sale de ahí y que no aprende más. Mientras cuando hacemos Machine Learning, podemos tener la misma situación, pero no se está programando, se está prediciendo que si el cliente compró A, ¿cuál es la probabilidad de que compre B? Entonces, si ese cliente tiene un patrón que cumple con todas las características de clientes que en el pasado han comprado el producto B, entonces se le ofrece eh, N productos, no uno solo, de acuerdo a los patrones que se tengan. El Machine Learning, pues, se ha ido fortaleciendo con el avance de computación en la nube. Antes no podíamos hacer todo este procesamiento de grandes cantidades de datos, entonces por eso es que ahora está floreciendo y se está usando más. Y lo que les dije, reconoce patrones que nos ayudan a que si alguien o alguna situación o alguna persona, un actor, un activo cumple con un patrón predeterminado, se puede predecir su comportamiento. Entonces los patrones al final son como filtros, ¿cierto? En donde si pasas N filtros, quiere decir que tienes un comportamiento A y se puede predecir una situación B. Si no cumples con ese comportamiento A, pues la predicción no va a ser real o va a ser baja, entonces descartas ese actor. Los modelos de Machine Learning se dividen en dos, en los supervisados.
Los supervisados es en donde decimos, ah, mira, los datos tienen tales características. Los clientes son de tal canal, son de tal sexo, son de tal edad, tienen todas estas características demográficas. Entonces tienen atributos. Esos son los modelos supervisados y a partir de algoritmos de regresión, de clasificación, se puede determinar patrones para predecir un comportamiento. Ahí tenemos algunos ejemplos, ya un poco algo más técnicos, como regresión lineal, árboles de decisión, etcétera, que usan modelos supervisados, pero también hay modelos no supervisados. Es decir, el conjunto de datos no está etiquetado, ¿sí? No le decimos, este es el sexo, esta es la edad, simplemente colocamos los datos ahí para que él aprenda y encuentre patrones por sí mismo, ¿sí? Y por eso usamos modelos jerárquicos como K-means y Proto. Eso es a veces cuando desconocemos mucho las características de los datos, cuando nos enfrentamos a situaciones por primera vez, podemos utilizar modelos no supervisados y dejamos que nuestros algoritmos encuentren características similares en nuestros datos que se van a convertir en patrones que después vamos a usar para la predicción. Entonces, en los patrones se encuentran comportamientos, características y en las acciones se encuentran los eventos que queremos predecir. Puede comprar, se va a ir, eh, va a quedar ilíquido, etcétera. Bueno, entonces ya explicamos lo que es el Machine Learning, que se usa en analítica predictiva. Entonces, por eso explicamos ese concepto, ¿sí? La analítica predictiva es un enfoque basado en análisis de datos, que utiliza modelos estadísticos y algoritmos de aprendizaje automático. El concepto que vimos anterior, ¿cierto? Que pueden ser supervisados o no supervisados, para predecir futuros, ya sean resultados, tendencias. ¿Para qué se quiere implementar? Pues para yo anticiparme a las cosas, ¿cierto? Para yo poder ser innovador. ¿Por qué? Porque si ya yo tengo una predicción, yo no actúo como venía actuando antes. Por lo tanto, mi proceso cambia. Al cambiar mi proceso, estoy haciendo una innovación de proceso. Y se evalúa pues con los diferentes algoritmos y funciones estadísticas que vimos anteriormente. Y aquí podemos ver cuál puede ser la tendencia. Entonces ahí vemos que una persona tiene un comportamiento X en el tiempo que puede ser utilizado para que otra persona que tenga los mismos patrones, los mismos comportamientos, se le ofrezca un producto, se le ofrezca un servicio, etcétera. Se tome una acción a tiempo y en eso consisten los modelos predictivos. No se trata de adivinar, se trata nuevamente de que unos datos entrenan al modelo y aquellas eh, comportamientos que tienen iguales características, se les puede predecir un evento. En la analítica diagnóstica, es también una técnica de aprendizaje automático que agrupa datos y podemos identificar patrones para desarrollar estrategias de marketing y saber la causa por la que un cliente no me está comprando y cómo yo puedo esa causa cambiarla a mi favor. Por ejemplo, eh, aquí se pueden identificar características claves de clientes o afiliados, ¿sí? Según su característica, nivel educativo, etcétera, como un ejemplo, eh, para poder, en este caso del ejemplo, ofrecer viviendas de interés social, ofrecer los auxilios, etcétera. Y se evalúa pues con estas técnicas, no vamos a entrar en ese detalle, como de clustering, etcétera. Y podemos ver, eh, ya ahí vemos unos datos dispersos, ¿cierto? En el de la izquierda y ya en el de la derecha, pues ya vemos unos datos
con unas características, unos mapas de calor, en donde hay unos factores de riesgo. Sobre esos factores de riesgo, por ejemplo, podemos implementar acciones que corrían los riesgos y que en este caso, por ejemplo, los lleven hacia el plano azul y después hacia el plano verde, que son más favorables a lo que queremos hacer en nuestro proceso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues hay esta clasificación. eh, Situamos en este caso los afiliados que están en rojo, ¿cierto? Yo puedo hacer clic ahí y saber cuáles y empezar a implementar acciones. A los azules les implemento otras acciones y qué tal ves a los de verde, pues los tiendo a que permanezcan en monitoreo para que no se pasen azul ni rojo. Entonces, en este ejemplo, todos los queremos tener en verde, los azules están como en la mitad, los rojos están críticos y vamos haciendo la transición del rojo al azul y del azul al verde. Son herramientas poderosas para explorar los datos, identificar patrones y segmentar información de manera automática, sin necesidad de tener conocimiento previo de las categorías de los datos, es decir, no supervisados. Entonces, fíjense que nos sirven para segmentar, encontrar factores de riesgo, encontrar patrones e ir modelando acciones para que mejoren esas tendencias. Dicho de una manera coloquial, ¿qué tengo que hacer para que los que están en rojo pasen a azul? ¿Qué tengo que hacer para que los que están en azul pasen a verde? ¿Qué tengo que hacer para que incluso no pase de rojo a azul, sino a verde? ¿Cierto? Eso lo tengo que trabajar con los expertos de negocio. Y yo puedo generar hipótesis para implementar acciones, pero yo después tengo que ver que realmente los de rojo se convirtieron en azul y verde. En el tiempo yo tengo que después ver ese comportamiento y saber cuáles de las acciones que tomé realmente están siendo efectivas. De tal manera que no se trata solo de tener algoritmos, sacar gráficas, ver comportamientos, no. Se trata es de tomar acciones. Vuelvo y les digo, con las acciones yo transformo ya la realidad. Y los datos en consecuencia, los nuevos, van a reflejar esa realidad, cómo se va moviendo. Entonces, la analítica per se no sirve de nada si yo no tomo acciones. Y si yo no mido los resultados en el tiempo. Y si yo no determino cuáles acciones de las que yo imaginé que podía hacer con mis expertos de negocio son las que realmente están dando resultados. Todo eso hace parte de una estrategia de datos como tal. Desde el dato, el algoritmo, el tablero, la acción y medición de resultados. Bien, ahí vimos los diferentes tipos de analítica que se están usando más y por eso que quisimos enfocarnos en ella. Ahora vamos a hablar de inteligencia artificial. Vamos a ver una explicación. La inteligencia artificial viene del latín artificiales, que es relativo al arte, es decir, hacer arte. De tal manera de que la inteligencia artificial, pues, es hecha por nosotros, porque esa es la segunda definición, hecha por mano o arte del hombre. ¿Y qué es lo artificial? Significa que, bueno, así dice la Real Academia, falso. No es que sea falso, es real. Es falso en el sentido que está imitando la inteligencia humana. ¿Por qué? Porque la inteligencia, si nos vamos a la definición de inteligencia, es la capacidad de resolver problemas. Eso es la inteligencia. Encontrar una causa raíz del problema, cuando vimos la diagnóstica, ¿cierto? O poder predecir un comportamiento de un cliente en el futuro para aprovecharlo, ya eso es una oportunidad. Entonces la inteligencia artificial se enfoca en resolver problemas, aprovechar oportunidades de negocio, mitigar riesgos. En la medida en que hacemos eso, y lo hacemos con algoritmo, unimos las dos palabras, inteligencia artificial. Acá tenemos un ejemplo. Tomamos datos de una situación en donde están lo que pasó.
este cliente, vamos a hablar de comportamientos fraudulentos en el sector bancario. Ah, venga, ese cliente tiene un comportamiento, saca tales montos em, en tales lugares, usualmente en estos, compra en estos almacenes. Entonces, ahí están todos los patrones de N clientes, ¿cierto? Entonces, se pueden tener patrones individuales y de grupos de clientes que tengan las mismas características. Y eso sirve para entrenar y él reconoce esos patrones. De tal manera de que hay un algoritmo de aprendizaje que se dispone. Cuando un cliente intenta hacer una transacción, se somete a ese modelo y él hace una predicción. Por ejemplo, así funcionan los modelos de fraude. Y ahí se procede a la acción. Las acciones pueden ser, en el mejor de los casos, que lo llamen a uno. Por ejemplo, en mi banco, cuando yo sé cuando me están llamando porque, no sé, saqué dinero en un lugar que usualmente no saco, ¿cierto? O estoy haciendo una transacción por un valor que usualmente no hago. Enseguida me llaman del departamento de fraude de mi banco y quieren corroborar que si esa transacción yo la hice, que por cuánto la hice, etcétera. Recalco nuevamente la importancia de la acción. De nada me sirve tener todo este entrenamiento, todos estos modelos, si no se producen acciones. Hay acciones que pueden ser automáticas. El mismo modelo dentro de un flujo de trabajo puede decir bloquee la cuenta y pongo un mensaje SMS para que la persona se comunique. Eso fue de manera automática, ahí no intervino nadie, ¿cierto? Ahí yo como cliente tengo que intervenir para casi que validar esa transacción. Cuando ya empezamos a hablar de que ya no estamos viendo el tablerito como en la analítica anterior, sino que acá tenemos modelos que toman datos, hacen predicciones para que se tomen acciones, ya sean, en el caso que hablamos, la acción puede ser de una persona, ¿cierto? A la que le llega una alerta dentro de un flujo de trabajo. Por favor, llamen a esta persona a ver si le están haciendo fraude. O pueden ser automáticas completamente. Bloqueo la transacción, escribo un SMS para que yo me comunique, envío correos, etcétera. Ya son transacciones, son acciones automáticas. Ahí es cuando empezamos a hablar ya de inteligencia artificial, ¿cierto? Que usan estos modelos, que sí, son los mismos que se pueden usar en la analítica, estamos correctos, pero no es lo mismo la analítica que la inteligencia artificial. Ya acá son acciones, son procesos vivos en donde van los modelos acoplándose a mis pasos en un proceso de negocio. En este caso, el proceso de negocio es, estoy haciendo un retiro eh, en un cajero electrónico. Entonces ahí ya empieza a darse lo que es la inteligencia artificial, usando un modelo predictivo, ¿cierto? Usando que se entrenó con un machine learning, que vimos los conceptos que vimos anteriormente. Entonces, aquí comienza ya la inteligencia artificial como tal. Por eso primero les quise hablar de analítica y ahora les estoy hablando de inteligencia artificial. Vamos a hablar entonces de qué tipos de inteligencia artificial son los más usuales en este momento. Así como les hablé de los tipos de analítica más usuales, ahora les voy a hablar de los tipos de inteligencia artificial más usuales. El primero y más sencillo es los sistemas expertos. Pues se dicen que los sistemas expertos lo que siguen es un conjunto de reglas, funciones y tareas en donde se toman decisiones. Por ejemplo, eh, es muy usual en la medicina el diagnóstico de enfermedades, ¿cierto? Y elección de tratamientos. No es que vayamos a reemplazar al médico, no. Pero el médico usualmente comienza con, usted llega con unos síntomas y él comienza a preguntarle de esos síntomas. En la medida en que usted le va respondiendo o él va haciendo mediciones, ¿cierto? Pulso, tensión, temperatura, nivel de oxigenación de la sangre, etcétera, él va tomando decisiones, ¿cierto? Entonces, fíjense que
Así funcionan los sistemas expertos. Se van dando preguntas y respuestas y en la medida en que eso se va enriqueciendo, se va tomando un curso de acción. Lo más fácil es explicarlo en la medicina porque así funciona, pues en cosas que no son complejas, ¿cierto? Por eso acá dice, resolvemos tareas específicas, funciones y tareas concretas, hay que estructurar las reglas que le indican al modelo qué decisión tomar frente a escenarios concretos. Entonces, esto hace que sean muy precisos, pero que tengan dificultades para resolver problemas imprevistos. Es como cuando uno es un especialista en algo, ¿cierto? Venga, yo conozco este campo del conocimiento, soy muy preciso en mis afirmaciones, pero pues solo estoy en este campo. Si me vienen más campos, pues ya no puedo. Esto pasa con los sistemas expertos, ¿cierto? Conjunto de reglas específicas para resolver problemas específicos en escenarios específicos. O sea, está acotado por todos lados, amplitud y profundidad. Y los ejemplos más comunes es en medicina, ayudan en el diagnóstico de enfermedades, en la parte de ingeniería asisten en el diseño y optimización de sistemas, en finanzas proporcionan recomendaciones de información y gestión de riesgo. Entonces esos son los sistemas expertos. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, que son redes neuronales artificiales. Entonces, fíjense que ya son pequeñas unidades de información que colaboran con otras. Entonces, fíjense que es como en el ejemplo que les mostré, que si tenía un modelo, pues ya no tengo uno, puedo tener dos, puedo tener tres, y interactúan en un flujo de trabajo, ¿sí? Adicionalmente, se pueden estar alimentando de los datos con nuevas situaciones. Entonces, por eso superan a los sistemas expertos, porque están aprendiendo de manera constante. Es lo que se puede llamar calibrar el modelo, retroalimentar el modelo, etcétera. Entonces, son un poco más sofisticados para hacer predicciones y pueden trabajar en conjunto para resolver una situación o situaciones más complejas. Ejemplos de esto, podemos tener la visión por computadora, en donde podemos detectar objetos, hacer reconocimiento facial, segmentación de imágenes. Podemos hacer procesamiento del lenguaje natural. Ahí están los famosos chatbots, están los análisis de sentimientos, ¿cierto? Todo eso que nos dan las redes sociales, cómo las podemos eh, interpretar, la traducción. Todas estas cosas a hoy son reales y las vivimos, ¿sí? Chatbots tenemos por montones, traducción automática, hay herramientas, tú las puedes descargar en tu celular, ¿sí? Para que una persona se pueda comunicar con otra fácilmente. Predicción y clasificación, pronósticos de tiempo, lo que hemos venido hablando, recomendaciones de productos, análisis de datos, todo esto son lo que nos ayuda en las redes neuronales artificiales. Pasemos a algo un poco más sofisticado, que es el aprendizaje profundo. Ya esto requiere mayores cantidades de datos. Aquí hago énfasis en un código complicado porque se alimenta de extensas bases de datos y nos ayudan con situaciones mucho más complejas y escenarios mucho más complejos como los que vamos a ver. Y sobre todo, apoyan las capacidades porque no se dispone todo el tiempo de una persona para hacer N análisis que nos puede ayudar a hacer el deep learning. Por ejemplo, control de procesos, mantenimiento predictivo, calidad de producción, en donde tengo que tener N sensores, ¿cierto? Vigilando una cadena de producción. Entonces ya esto es un poco más complicado. Ya esto me genera muchos datos, casi que en tiempo real, y por eso necesitamos eh, lo que es el aprendizaje profundo. En la bioinformática podemos tener análisis de secuencias genéricas, predicción de estructuras de proteínas. Ya esto se usa para la conducción autónoma, ¿cierto? Con procesamiento de imágenes y toma de decisiones en vehículos autónomos. Ya sabemos que cómo funcionan estos autos, los Tesla.
De hecho, en Corea ya empezaron a hacer una prueba de taxis autónomos en el aire, eh, y usan todos estos temas de deep learning que requieren mayor capacidad de cómputo, mayor velocidad en la toma de decisiones y tiene múltiples variables que deben ser analizadas, correlacionadas, predecidas en tiempo real. Tenemos un cuarto que ya es la robótica. Entonces ya la robótica usa todas las anteriores, pero la implementa en robots que son capaces de caminar, hacer, etcétera, y que pueden tomar cierto eh, grado de decisiones que han sido pues previamente programadas. Por ejemplo, tenemos la automatización industrial, pero ya con robots. Bueno, esta parte me quedó mal, disculpen ahí, ya cuando les envíe la presentación se las corrijo, pero básicamente pues acá sabemos pues que los robots nos ayudan a hacer diferentes tareas, tareas complejas, tareas difíciles, que no pueden hacer los humanos. eh, y pues que utilizan todos estos modelos de inteligencia artificial. Y ya por último, pues tenemos los agentes inteligentes, pues que nos ayudan eh, a tomar decisiones. Esto está un poco más en estudio, pues porque ya eso implica mayor margen de autonomía y libertad. Pero con que hayan entendido los primeros tres conceptos y tipos de inteligencia, es suficiente porque pues eso es lo que vamos a ver más común en, eh, en el medio en que, no, en que estamos actualmente. Entonces esos son como los diferentes tipos de inteligencia artificial que podemos utilizar en nuestro campo de acción actualmente. Acá veamos un poco de ventajas y desventajas. Por ejemplo, los sistemas de expertos pues son eficientes, disponibilidad 7 por 24, tienen flexibilidad y dependencia de expertos humanos, ¿cierto? Lo que se llama human in the loop, es decir, que algún humano es el que toma la decisión. Por supuesto, en el caso de la medicina, pues es importante que siempre haya un experto. Las redes neuronales, las ventajas, pues que aprenden de manera automática previa eh, eh, parametrización de escenarios y escogencia de modelos más acertados con datos no lineales, requieren grandes cantidades de datos y son una caja negra. Entonces ahí hay un peligro porque no se sabe exactamente qué hacen por dentro. El deep learning pues ya maneja datos completos, tiene mejora continua de los modelos, también necesitan grandes cantidades de datos, mayor potencia de cálculo y también son una caja negra. La robótica, pues, nos pueden ayudar a automatizar tareas físicas y trabajo en entornos hostiles, por ejemplo, y pues el costo y la flexibilidad son limitadas. Esto, pues, como todo en la vida, así como el celular, cada vez, pues, es más sofisticado y, pues, hay de todo precio, pero, pues, la tendencia es que por su misma industrialización, los costos en el tiempo van bajando, así como los computadores. Los agentes inteligentes, pues, se pueden usar para automatización de tareas digitales y personalización. Y el desafío, pues, están todos los temas éticos y la privacidad en entornos complejos. Veamos algunos riesgos que se pueden presentar, eso es importante, cada vez que utilicemos inteligencia artificial, que consideremos algunos riesgos. Ejemplo sencillo y de la vida real. Empresas que se dedican a diseñar e implementar soluciones web. La empresa A puede utilizar la inteligencia artificial para hacer la capa de presentación y navegación. Eso hoy existe. Demora un día
le cuesta 200 y factura 500, o sea que tiene una utilidad bruta de 300. La empresa B pues no la utiliza, demora 5 días, le cuesta, sus costos son 500 y factura $1000. Su utilidad bruta por día es 100. Entonces, ahí es donde entramos a ese tipo de análisis, ahí es donde el mercado nos cambia, ¿cierto? Porque pues todos le queremos apuntar es a la utilidad, no al precio, ¿cierto? En el caso, por eso tenemos ese indicador. Venga, la utilidad bruta por día de A es 300, pero aunque B cobra más, pues le cuesta más y se demora más, por lo tanto su utilidad bruta por día es 100. Este desafío también nos lleva a que repensemos nuestros indicadores financieros, porque no se trata del que más facture, se trata del que más utilidad genere en el tiempo. Si vemos esta gráfica en 3 dimensiones que tiene tiempo, ingresos y utilidad, porque el tamaño del círculo es la utilidad bruta por día. A tiene menores ingresos, lo hace en menor tiempo y una mayor utilidad. B tiene mayores ingresos, lo hace en más tiempo, pero tiene una menor utilidad. ¿A dónde quieren ir todos? Pues a tener un mayor ingreso y una mayor utilidad. Es decir, B quiere ir a ese cuadrante de mayores ingresos, mayor utilidad en menos tiempo. Y A quiere mejorar su posición. En la medida en que él tenga más ingresos con ese índice de utilidad bruta por día, pues va a generar mayores ganancias en el tiempo. Eso hace que todos quieran estar ahí en donde está ese mayor ingreso y utilidad en menos tiempo. ¿Qué riesgo nos trae eso? Pues B puede desaparecer porque su competencia lo hace más barato, más rápido y con mayor utilidad. Puede tener un impacto directo en sus empleados porque los tiene que despedir y se desaparece. A dice, ok, voy a continuar en esa ruta, voy a producir más, voy a hacer más ingresos, pero tiene el riesgo de que sus otras áreas de negocio no vayan a la misma velocidad. O sea, su área de producción lo hace muy rápido, pero ¿qué pasa con su área de servicio al cliente? ¿Cierto? Si no están de acordes con el nivel de entrega de productos digitales que ellos pueden ofrecer. Entonces, hay un impacto directo en las otras áreas y la empresa también está en riesgo. Entonces, nosotros no podemos mirar el uso de la inteligencia artificial como algo que solo nos va a generar mayores ingresos, mayores clientes. También tenemos que estar preparados en el interior para saber qué hacer. Al igual, estar vigilando nuestro entorno y las nuevas capacidades, casi que una vigilancia tecnológica con énfasis en inteligencia artificial para saber qué cosas nuevas están saliendo, qué casos de éxito hay, quién lo está haciendo mejor, cómo yo lo puedo hacer mejor para mitigar esos riesgos. Pero como ustedes saben, también si ambos llegarían al tiempo, lo que van a tener es una mayor oferta que la demanda, ¿cierto? Entonces ambas empresas pueden colapsar. ¿Qué oportunidades pueden haber ahí? Pues diversificar su portafolio. Pueden aprender a hacer otros productos digitales o dedicarse a nichos especializados. Eso, sabemos que eso es una barrera. Existen las herramientas, pero el campo de expertise es una barrera de entrada para la competencia. Yo me puedo especializar en seguros, yo me puedo especializar en banca, yo me puedo especializar en la industria energética, etcétera, tan sofisticado como yo quiera, a partir de una capacidad que yo tenga de producir muy rápido soluciones web. Entonces el conocimiento ahí es lo que es importante y casi que hacer las cosas con inteligencia artificial se nos va a convertir en muchos casos en un commodity. ¿En qué sentido? En el que no la use va a desaparecer. Entonces, ¿hacia dónde tienen que ir todos a usarla? Que es aquí, ¿cierto? Que es llegar a este azul, en donde todos queremos tener mayores ingresos, mayores utilidades y hacerlo en menos tiempo.
Eso es lo que nos está produciendo la inteligencia artificial, que las cosas se produzcan en menos tiempo, ya sean de manera automática o de manera asistida. Y siempre tenemos que mirar qué riesgos pueden haber y mirarlo todo desde un entorno integral. Veamos otro ejemplo de oportunidades. Si yo estoy generando mayores ingresos, mayores utilidades con mis empleados actuales, yo los puedo capacitar, les puedo ofrecer salarios emocionales, etcétera, para que ellos continúen conmigo. Y no siempre que sea de reemplazar a las personas. Por supuesto, hay cosas que son tareas repetitivas, que son muy susceptibles de eh, hacer con sistemas expertos, como los vimos. Eh, con redes neuronales, etcétera, pero que siempre tenemos que tener en cuenta el aspecto humano de las cosas para la toma de decisiones. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Otro ejemplo que les traigo en el uso de inteligencia artificial es el de derechos de autor en industria del entretenimiento. Un compositor A, y esto es de la vida real, se vuelve viral porque compone una canción, pero usa la voz de un artista famoso, ¿cierto? Y gana cierto dinero en plataformas, en redes sociales se vuelve famoso, etcétera. Compositor B es un poco más conservador, o sea, él canta sus propias canciones, las compone, pero lo que hace es que la inteligencia artificial eh, le ayude a corregir ciertos errores que él tiene en su voz. Entonces, cuando lo vemos aquí en el tema de ingresos, en el tema de volverse famoso, ¿cierto? El cantante B, pues, es famoso, pero no tiene todos los ingresos que obtuvo el A, ¿cierto? Eh, y no obtuvo la fama en el tiempo. ¿Qué riesgos hay? El A, pues lo pueden ser demandado, de hecho lo cerraron en las plataformas. El B puede tener malos resultados en sus conciertos. ¿Qué oportunidades hay? Bueno, ¿por qué ese A no le dijo a ese cantante famoso, mira cómo quedaría esta canción con tu voz? O sea, ya no se trata, ya los compositores pueden no solo ofrecer la letra, sino la música, e incluso con la voz de la persona, ¿cómo quedaría? Podría hacer demos, podrían hacer todas unas campañas de marketing, etcétera, para volverse famosos, sin afectar al otro, sin cruzar, como dijeron por ahí, los límites éticos, sin mover la línea ética. Y el B puede detectar sus puntos de mejora y trabajar en ellos, ¿cierto? Para mejorar los temas de conciertos en vivo. Entonces, fíjense que la inteligencia artificial sí, sí nos provee mejoras, pero también nos provee riesgos. Riesgos que pueden ser eh, irreversibles si se materializan, o riesgos que cruzan esa línea ética. Y al final las empresas van a perdurar también por su reputación en el tiempo. De ahí que sea importante que tengamos en cuenta la ética a la hora de usar la inteligencia artificial. Fíjense que esa última frase dice los actos humanos con el fin de alcanzar el bien. O sea, yo puedo hacer el bien y generar riqueza. Sí, sí se puede. La Real Academia lo configura como un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. El Dama, para el Dama es un conjunto de principios basados en ideas de lo correcto y lo incorrecto. Entonces, darle privacidad a la gente, prestarles, respetar su seguridad, su intimidad, no tener sesgos, ser justo, todos esos son principios éticos, ¿cierto? Eh, que hacen pues que el uso de los datos y la inteligencia artificial vaya más hacia ese generar el bien a los demás. Así lo define el Dama. Eh, y dice que debemos tener en cuenta que los datos pues tienen un impacto a las personas, ¿cierto? Que tiene
que hay un potencial uso indebido en ello, porque podemos coaccionar a las personas para que hagan ciertas acciones a nuestro favor, es decir, coartamos su libertad, y que los datos pues tienen un valor económico. Y que es importante saber cómo, cuándo y para qué uno va a acceder a esos datos para generar valor. Entonces, todas estas son cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de utilizar datos e inteligencia artificial. Bien, ya hablamos aquí de la analítica, hablamos de la inteligencia artificial, sus diferentes tipos, hablamos de sus riesgos, ¿cierto? Con mediante ejemplos, y hablamos de la ética que hay que tener en su uso. Ahorita vamos a hablar ya de la monetización. En toda organización hay motivadores económicos y eso está bien. En el centro siempre buscamos satisfacer a los clientes y las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas? Los accionistas, la regulación, el gobierno, la sociedad, etcétera. Eso es lo que nosotros buscamos con esos motivadores económicos. Mayormente, ¿qué buscan las organizaciones? Aumentar los ingresos, ¿cierto? Gestionar los costos, de hecho disminuirlos, y mitigar los riesgos. Entonces, siempre que nosotros vayamos a utilizar la inteligencia artificial, tenemos que pararnos, es, venga, con esto voy a aumentar los ingresos, voy a disminuir los costos, voy a mitigar riesgos y en qué medida voy con alguno o varios de los anteriores a satisfacer los clientes y las partes interesadas. Eso es importante, que no se vuelva un tema técnico alejado de los motivadores estratégicos y financieros de la organización. Para ello yo tengo que entender el negocio y entender cómo mis modelos me van a ayudar con uno o varios de estos motivadores que están allí. Para ello es importante que utilicemos lo que hoy se denomina ciencia de datos. Por eso se llaman los científicos de datos. ¿Cierto? ¿Qué tienen que hacer estos científicos de datos? Entender el negocio, entender que lo que voy a hacer va alineado con algún motivador de los que vimos anteriormente. ¿En qué proceso de negocio me encuentro? ¿Sí? Entender la situación actual. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles preguntas yo deseo contestar? ¿Qué es lo que deseo predecir? ¿Cuáles son las causas raíces que deseo atacar? Eso es entender el negocio. De ahí yo tengo que entender cuáles son los datos asociados a esa situación, recopilarlos, verificar su calidad. Ese es uno de los desafíos más importantes en la ciencia de datos. La calidad y la seguridad de los datos. En la medida en que estos datos no tengan calidad, todo mi esfuerzo puede ser en vano. Y en la medida en que no tenga seguridad, entro a unos riesgos no deseables. Después que yo comprendo cuáles son esos datos, tengo que organizarlos, armonizarlos, estandarizarlos, transformarlos, almacenarlos, etcétera. Y posteriormente voy a implementar la solución. Hago un procesamiento de modelos, escojo mi modelo, evalúo los resultados que me digan cuál modelo es mejor y se despliegan. Se despliegan como ese modelo que veíamos allá, ya sea en un sistema experto, en una red neuronal, en un deep learning, etcétera. Entonces, en eso consiste la ciencia de datos, en coger los datos y transformarlos en modelos que me van a mejorar mi conocimiento. ¿Por qué se llaman ciencia de datos? Porque aquí yo tengo que tener hipótesis que comprueben los datos. Yo creo que el patrón A y B hacen que se produzca C. Eso es una hipótesis. Y así funciona la ciencia, ¿cierto? En donde se tiene una hipótesis que hay que comprobar. Ya con mis modelos estadísticos que vimos anteriormente, esas hipótesis se confirman o se descartan o unos modelos entran a tener un mayor acierto que otros una vez estén confirmados. Por eso se llama ciencia de datos, porque hago hipótesis que tengo que comprobar
y pues así funciona la ciencia en términos generales. Y aparte de que esto se llama ciencia de datos, pues las personas que hacen todos estos modelos se llaman científicos de datos. Entonces ya vimos otro concepto, ¿cierto? Ya vimos analítica, inteligencia artificial, los motivadores y la ciencia de datos, que usa todo lo anterior para producir esos modelos. ¿Cómo yo puedo monetizar eso que ya hice anteriormente con mi ciencia de datos o con analítica? Pues aquí lo que estamos haciendo es que cogemos esos datos, los empaquetamos y los vendemos. ¿Cómo? Con intercambio o comercio de información. Existen N entidades que hacen eso, ¿cierto? Venden modelos, productos o servicios, modelos de riesgos, modelos de deserción, etcétera, y te cobran por transacción. Entonces, es una monetización directa. Cogen el dato, lo transforman en modelos que nos venden. Ventas de conjuntos de datos, espacios federados de datos, suscripciones de información, soluciones de analítica, etcétera. Entonces, hay gente que se dedica solo a esto y que usualmente va a nuestras empresas a ofrecer estos servicios, pero su quehacer es de datos per se. Cada vez va a ser más común esas entidades a hoy eh, que venden estos modelos que recopilan gran cantidad de datos, tienen una amenaza. Por ejemplo, a hoy se está hablando del Open Banking o del Open Finance, en donde hay un espacio federado de datos que cualquiera que haya sido autorizado, autorización, puede obtener acceso a los datos. Es decir, ese manejo de datos ya no va a ser exclusivo de ciertas entidades, en la medida en que cada vez la legislación va a pedir que esos datos se abran, por supuesto, con seguridad, auditoría, acceso, autorización. Entonces, lo que se vuelve interesante de pronto ya no es vender los datos per se, sino los modelos que yo pueda hacer a partir de esos datos, productos o servicios a partir de esos datos. Por eso se dicen que los datos son la moneda, ¿cierto? A mí no me gusta decir que los datos son el petróleo, no, los datos son la moneda. Ahorita lo vamos a ver por qué son la moneda. El uso de la inteligencia artificial en los procesos de negocio, ¿cierto? Entonces, pues ahí vemos que en los procesos de negocio hay alguien que toma decisiones con el uso de inteligencia artificial. Es lo que yo llamo la inteligencia aumentada, que es mi inteligencia innata apoyada o asistida por inteligencia artificial. Algunos lo llaman copilot, etcétera. Gartner lo llama inteligencia aumentada. Mi inteligencia más otra inteligencia. Por ejemplo, un abogado, él no puede acudir a hoy a que la inteligencia artificial hable en el juzgado, ¿cierto? Pero él sí puede decir, ayúdeme a buscar qué dijo la corte en tal época con un caso parecido, entonces puede analizar todas estas cosas, deme 3 recomendaciones, eso puede pasar. Pero igual, en el modelo de negocio, en la parte analítica, tengo que tomar una decisión, encontré una causa de raíz, la voy a atacar, ¿cierto? Entonces, uso la inteligencia artificial en los procesos de negocio, mejoro la eficiencia operacional. Este tipo de inteligencia artificial en los procesos de negocio, pues nos ayuda con varios de los drivers. Se enfoca mucho en la disminución de costos, ¿cierto? Disminuir los riesgos, mejorar productos y servicios. Por ejemplo, la gente hoy compra unos zapatos que le ayuden conectados a su celular, a su reloj inteligente, que le ayuden a predecir si va a cumplir su recorrido de 20 kilómetros en tal tiempo, dado que se produjo una meta. El zapato per se sigue existiendo, ¿cierto? Pero mi inteligencia artificial está calculando cuál es el ritmo, la cadencia que yo debo tener para cumplir mis 20 kilómetros en una meta de tiempo que yo me propuse. Entonces hay mejoras de productos y servicios con base en los datos.
Es indirecto porque o lo uso en un proceso de negocio y el proceso de negocio es el que captura valor, o lo meto dentro de un producto de servicio y el producto de servicio es el que captura ese valor. ¿Cuánto vale el zapato en el mercado que me permite tener conectado a mi smartphone o a mi reloj inteligente o a ambos esa predicción en el tiempo de cuál es la cadencia, el ritmo que debo tener para cumplir la meta? Desarrollar y construir relaciones con los socios de negocio. En la medida en que yo involucro en mi ecosistema digital y de datos y ofrezco inteligencias artificiales a mi cadena de valor con esos socios de negocio, todos ganamos. Nos volvemos como el A. Venga, ya no vamos a facturar X plata, lo que vamos es a enfocarnos en mejorar nuestra utilidad diaria. Entonces, en la medida en que yo, no se trata del que más venda, no se trata del que más facture, es el que mejor lo haga, ¿cierto? Entonces, en la medida en que yo construyo esas relaciones con mis socios de negocio, le ofrezco esas oportunidades, todos mejoramos. Y ni se diga de todo lo que yo puedo hacer mirando todas las acciones para satisfacer a mis clientes. Entonces, este es un uso de inteligencia artificial en los procesos de negocio. Y pues ya por último tenemos otra que se está volviendo en los últimos 18 meses bastante útil, que es la inteligencia artificial generativa, que, lo que hace es producir a partir del lenguaje natural, ¿cierto? Activos digitales. ¿Qué es un activo digital? Todo lo que se pueda digitalizar, la voz, la imagen, el video, el código, todo lo que sea un activo digital se produce por inteligencia artificial y se puede vender. Si se fijan acá, el ser humano simplemente es el que hace el prompt, ¿cierto? Eh, eh, por ejemplo, en estos días alguien me dijo, ¿alguien tiene el código para em, evaluar el dígito de verificación del NIT? El NIT es la identificación de las empresas, ¿cierto? Que tiene un dígito de verificación de las empresas y personas naturales que tienen el registro único tributario y es un dígito al final. Y yo le dije, mira, aquí está el prompt para que te lo haga en Python, ¿sí? Entonces uno entra y genera un código. Como ese código es un activo digital, pues se puede generar por IA generativa. Entonces, todo lo que sea digital, la tendencia es a que sea a hoy, asistido por esa persona que es la que pide, que es el experto. Es decir, el experto a hoy no es el que produce la cosa. Bueno, sí lo es. Tal vez el dentro de poco ya no va a ser el que produce la cosa, porque para eso tiene todas esas herramientas. Pero es el que va a decir cómo lo quiere, en términos de qué, para que con su inteligencia artificial lo pueda producir. Eso, entonces son los activos digitales que en esencia se van a hacer más rápido en cualquier lugar y a cualquier hora y desde cualquier dispositivo. Eso es importante, porque ahora incluso estamos viendo eh, laptops y celulares especializados en correr modelos de inteligencia artificial, ¿cierto? Además de que tienes el poder en la nube que te procesa todo y lo puedes hacer eh, al final con una conexión a Internet. Entonces, eh, ese es el tipo de monetización que haya hoy. Se produce el activo digital eh, y hay un experto antes, en un paso anterior, que le dice en qué condiciones debo hacer ese activo digital y se produce de una manera más rápida. Y eso nos abre eh, nuevamente más de lo que está el mundo, porque fíjese que es en cualquier lugar y en cualquier hora. O sea, cuando aquí es de noche, en otro lado es de día. Entonces tú puedes contratar eh, la producción de activos digitales bajo esas condiciones. Casi que se te puede volver un producto o servicio 7 por 24. Entonces, eso es lo que podemos monetizar, una venta directa del activo digital. Ahora,
¿Cómo hacemos todo esto dentro de nuestras organizaciones? Una vez aprendidos todos estos conceptos de lo que es analítica, inteligencia artificial, los riesgos, los motivadores eh, de las organizaciones, los diferentes tipos de monetización que pueden existir. Bueno, con todos estos conceptos lo que vamos a ver son unas fases y etapas. Muy rápidamente. Aquí tenemos el problema, la solución, el beneficio, es lo que hemos visto, ¿cierto? Y la monetización. Podemos resolver problemas a partir de modelos analíticos e inteligencia artificial que nos generen un beneficio en términos de esos motivadores que vimos que eran aumentar ingresos, disminuir costos, mitigar riesgos, satisfacer cliente y partes interesadas. Para eso es importante entender el contexto del negocio, a qué se dedica, cuál es su estrategia, qué productos y servicios, qué procesos tiene. Una vez entendido eso, pues plantear una estrategia de datos, pues que tenga los diferentes tipos de datos. Los datos maestros, por ejemplo, los clientes, los productos, los datos de referencia, las características de los clientes, demográficos, las líneas de producción, los canales, etcétera, que nos van a permitir detectar patrones. Y los datos transaccionales, lo que ocurre, cuánto compró, dónde hizo la transacción, cada cuánto la hace, etcétera, que los podemos convertir en datos analíticos procesados. Y eso lo tenemos que pasar por un tema de gobierno de datos, en donde hay unas personas responsables, en donde haya calidad, seguridad, arquitectura, en donde haya una tecnología, ¿cierto? Para integrar los datos, para almacenarlos, todo el tema de Big Data, que producimos a través de la ciencia de datos que ya vimos, que nos regala modelos de inteligencia artificial para tomar acciones, sean correctivas, predictivas, preventivas, que nos permitan la innovación, que nos generen proyectos, modelos de negocio, etcétera. Entonces, arrancamos desde el problema, entendiendo el contexto del negocio, definimos nuestros datos que necesitamos, le ponemos responsables, le ponemos procesos y hacemos la ciencia de datos. Hay personas que se vuelan esto, entonces van desde el problema hasta la ciencia de datos. ¿Y qué pasa? No tienen calidad, no saben en qué plataforma los van a usar, no saben a quién preguntarles, etcétera. Entonces, por eso es importante que haya este gobierno para que esta ciencia de datos funcione de una mejor manera. ¿Eso cómo lo podemos lograr? Con diferentes casos de uso, ¿cierto? Un caso de uso, nuevamente, en ese caso de uso identificamos el problema, la solución, el beneficio, qué datos necesito, con qué personas me tengo que entender, cómo agrego calidad, seguridad, en dónde lo voy a desarrollar para que mis científicos de datos produzcan los modelos de inteligencia artificial y el negocio tome las acciones que debe tomar. Entonces hay que mirarlo de manera integral. Entonces uno dice, el camino es muy largo. Sí, el camino es un camino ordenado, no lo diría que es largo, pero la forma de hacerlo es poco a poco, con casos de uso, no con 10 casos de uso, no transformando de una toda la organización. En la medida que usted comienza a hacer casos de uso, va trazando todo ese camino. Entonces eso es importante, que lo veamos así, de manera integral, pero con cosas pequeñas que van sumando. Si miramos, planteamos acá unas fases: descubrimiento, innovación, implementación, etcétera. Dentro de descubrimiento tenemos unas etapas. La de descubrimiento, ya vimos, entender el contexto, qué problemas hay, cómo estamos de maduros en gobierno de datos. Priorizar, pues venga, tengo N casos, pues escojamos por dónde vamos a empezar. Por ejemplo, determinarlo en términos financieros o regulatorios, o en el tiempo, o si existen los datos. Y a partir de ahí, despliegue una hoja de ruta de esos casos de uso, que se priorizan, se describen, se escoge un caso de uso para innovar, gobernar e implementar. Como quien dice, piensa en grande, empieza con algo pequeño y actúa rápido para el resto, ¿cierto? De ahí pasamos ya a la innovación o a la mejora, que consiste ya en, de ese caso de uso, saber cuál es la situación. Venga, estoy teniendo una pérdida del 10%, esa es la situación, ¿cierto? En términos del problema, el riesgo o la oportunidad. ¿Qué procesos
o áreas están afectadas. Aquí estoy entendiendo el contexto del negocio. ¿Cuál es la causa raíz del problema? A partir de ahí yo defino qué debo predecir o diagnosticar, ¿cierto? Para atacar la causa raíz, qué tipos de datos debo considerar, maestros de referencia, transaccionales, que me van a ayudar a resolver la situación, y voy a idear qué tipo de innovación voy a dar, prediciendo, diagnosticando, si es una innovación incremental o disruptiva, cuándo lo uso en el proceso. ¿Por qué tengo que preguntar cuándo lo uso en el proceso? Pues porque tengo que saber eso que estoy haciendo, ese modelo de inteligencia artificial, en dónde se va a usar, quién lo va a usar, para qué lo va a usar, qué cambios hay en la organización, cuáles son los beneficios, ¿cierto? ¿Para qué lo voy a usar? Ah, bueno, tenía una pérdida del 10. Ok, ahora la pérdida va a ser del 5. Es decir, que con este modelo voy a tener una ganancia del 5%. Entonces, esa es mi monetización. Entonces, por eso es importante amarrar la situación actual con el beneficio. Acá estamos hablando de lo mismo. Acá yo determino en un término de un KPI cómo me impacta eso financieramente. Y acá también digo, ok, ¿cuánto de eso voy a solucionar? Y esa será mi ganancia. Y en el medio, ¿quién lo va a usar? ¿Cómo lo va a usar? ¿Para qué lo va a usar? Etcétera. ¿Y cuáles son los datos relacionados? Ya después de eso, me tengo que ir a la siguiente etapa de gobierno, en donde le voy a poner responsables a eso. ¿Quién va a usar la solución? ¿En dónde? Una estrategia de gestión del cambio para que eso se use. ¿Cuáles procesos debe implementar? ¿Qué si la calidad? ¿Qué si la integración? ¿Qué es el diccionario de datos? ¿Con qué tecnología lo voy a hacer? ¿Cuáles son mis datos fuentes? Etcétera. Y ahí vendrá la implementación, en donde implemento los roles, despliego mi estrategia de gestión del cambio, activo los procesos para mantener la calidad de los datos, los modelos, aplico la tecnología y hago una evaluación de los resultados y los beneficios del proceso. Entonces, así es como yo posteriormente voy a hacer el cierre del proceso. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, que pueden ver cuál es la situación. Tenemos un grupo 15 aproximadamente de los clientes que entran en mora, lo cual impacta en el flujo de caja de la empresa y pérdidas de cartera castigada. Esto es un tema de préstamos, ¿cierto? ¿Qué proceso está afectado? Pues cobranzas, con sus diferentes tipos de cobro, situación raíz del problema, la deserción, la iliquidez. ¿Qué debo predecir? Si el estudiante va a desertar, esto es que prestaban plata a los estudiantes para que paguen su semestre, o si se va a quedar ilíquido, esos son los modelos que debo hacer. Datos que debo considerar, el estudiante, el deudor de referencia, que si la carrera, que si la universidad, los datos sociodemográficos, los transaccionales, el valor del crédito, la deuda, los históricos de pagos, de moras, de cobros, notas y resultados, que si vive el deudor, que si ha sido reportado en otras fuentes, que si tiene otros créditos, que si desertó, que si quedó ilíquido, que tengo que idear cómo cambia el proceso con acuerdos proactivos de pago, que si puedo cambiarle de deudor, que si le cambio la línea de crédito. ¿Cuándo lo uso? Cuando esté en cobro administrativo, donde hay cambios en la vicepresidencia de créditos y cobranza. ¿Quiénes se benefician? El estudiante, la entidad y su recaudo, el modelo de gestión del operador externo. Beneficios, una mayor eficiencia en los cobros, reducción de cartera castigada. Entonces, si ven que el beneficio se tiene que ver y yo tengo que medir eso en dinero. Ya lo que es prototipar, de dónde venían todos los datos, ¿ciertos? De sus sistemas de información. Y ya, ¿cómo sería el modelo, un modelo de Big Data que era como cerrábamos hoy eh, eh, nuestra intervención? Orquestando todo lo anterior, entonces hay que tener una capa de negocio, una etapa de datos, una etapa donde ingesto los datos, los almaceno, los proceso. Aquí tenemos el modelo de datos empresarial.
con datos internos, externos, que se ingestan, que se almacenan, que se les agrega calidad, que se les agregan reglas de negocio, que se pueden almacenar en el lado de datos, Master Data Management, en donde los modelos son entrenados con Machine Learning, cuál es el de deserción y liquidez, en donde ofrezco servicios de visualización, como los vimos en la analítica, pero también ofrezco ya unos servicios más sofisticados. Dentro del proceso yo pregunto y obtengo una respuesta para actuar en consecuencia. Entonces, estos servicios de visualización son de analítica, pero cuando ya es automático, pues ya estoy empleando esa inteligencia artificial para resolver si un estudiante va a desertar o no. Bueno, espero que les haya gustado esta intervención y el paso a paso de cómo vimos todas las cosas para llegar a orquestar todos los conceptos anteriores. No sé ahí si tienen preguntas, Julián. Si alguno tiene una pregunta, Eh, adelante, por favor. Si no hay preguntas, pues les agradezco el espacio que me brindaron para compartir estos conocimientos con ustedes. No, señor. De mi parte, muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias y que tengan excelente día.